a este encuentro hoy virtual por mor de las circunstancias de la pandemia. Espero que se encuentren todos bien de salud, o si alguno ha tenido algún problema que lo hayan superado y que también de ánimo, ¿no? Después de estos meses de confinamiento, pues podamos volver a la normalidad institucional y profesional y académica. Estamos aquí en una edición más de nuestras Innowam Talks, nuestras charlas de innovación, pero también la Universidad Autónoma habla de innovación y habla de temas específicos. Y hoy vamos a hablar de tecnologías cuánticas, que es un ámbito de enorme efervescencia, yo diría, científica, tecnológica, pero también industrial, empresarial y de enorme impacto social. Hay que decir que el objeto de este tipo de encuentros, que empezamos hace ya más de 2 años, es intentar hacer en un par de horas una presentación rápida de qué aportaciones puede hacer la Universidad Autónoma en un ámbito concreto, en tecnologías cuánticas en este caso, a partir de sus grupos e instituciones de investigación, y también convocar a una serie de ponentes profesionales de prestigio que en sus instituciones o empresas, pues de alguna forma también están en el ámbito en el que estamos hablando hoy, tecnologías cuánticas. El objeto primero es ese, el dar a conocer lo que se está haciendo en cada lado, y hay una segunda parte, una segunda fase de estos encuentros, que son las conversaciones bilaterales. Pues yo quiero hablar con esta persona, quiero hablar con la otra, y se establecen diálogos orientados a conocernos mejor y orientados a que de ese conocimiento pues puedan surgir oportunidades de negocio basadas en la transferencia del conocimiento científico y tecnológico que desde la universidad podemos hacer. Muchos de ustedes, externos a la universidad, podrán estar familiarizados con este proceso, pero otros muchos no. Cada vez es más frecuente, quizá en el ámbito que hoy nos convocan, no tanto, pero es frecuente encontrar personas que siguen creyendo que la universidad es un lugar solo de educación superior y que de alguna forma no tienen en cuenta que el conocimiento que se transmite hay que generarlo, y también ese conocimiento puede ser transferido a sus instituciones e industrias para un progreso empresarial, científico-tecnológico y, por tanto, social. Es por eso que hacemos este tipo de eventos, para que entiendan que todos que la Universidad Autónoma es una universidad muy relevante desde el punto de vista científico. Es una de las 2 o 3 universidades más relevantes españolas en nuestro entorno español, en ciencia en general, en generación del conocimiento, pero también es una universidad muy relevante en la transferencia de ese conocimiento al sector productivo. Y por tanto, pues lo que queremos con este tipo de encuentros no es solo dar a conocer lo que hacemos, sino dar a conocer lo que hacemos para que sucedan procesos de acuerdos, digamos, entre universidad, empresa o instituciones. Bueno, pues dicho un poco el objeto de este tipo de encuentros, diría que hoy pues la temática es, como decía al principio del todo, pues es una temática de enorme efervescencia, diría yo. No es que las tecnologías cuánticas sean de antes de ayer, son tecnologías pues, que tienen decenios, ¿no? Pero es cierto que las posibilidades, sobre todo, que han dado en los últimos años la computación cuántica, el uso de este tipo de tecnologías también para la computación de alto rendimiento y de altas prestaciones, pues está abriendo la posibilidad a poder explorar científicamente, porque se tienen herramientas de computación, poder explorar científicamente ámbitos que antes eran implanteables, o bien ámbitos en los que ya se trabajaba, pero con volúmenes de datos que hasta hace unos poquitos años pues era impensable que se pudieran manejar esos enormes volúmenes de datos. Y esto abre mucho la puerta a colaboraciones, no solo universidad-empresa, que por supuesto que sí, sino también
dentro de la misma universidad a colaboraciones entre diversos ámbitos de la misma. Yo diría y resaltaría que además en el ámbito de computación cuántica, pues entiendo que todos ustedes conocen que desde el año pasado tenemos un hub de computación cuántica en el campus de Canto Blanco, con un acuerdo trilateral entre IBM, que presta la infraestructura de computación en sus headquarters de computación en Nueva York, y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nosotros, que compartimos campus y muchos institutos bien mixtos o bien solo CSIC, pero que están ubicados en el campus. Por tanto, para nosotros las tecnologías cuánticas y la computación cuántica, pues como decía, son de enorme actualidad. Hoy nos acompañan en la mesa y luego harán una presentación también el director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad, de la Escuela Politécnica Superior, el profesor José María Martínez, Chema Martínez, y también está con nosotros Fidel Rodríguez Batalla, que es el director general de la Fundación de la Universidad, que es la fundación a través de la cual nosotros articulamos los procesos de transferencia entre la universidad y la sociedad a través de instituciones y empresas. Pasando en concreto a lo que es el programa de hoy, por parte de la universidad tenemos una serie de profesores doctores que van a impartir breves ponencias. En primer lugar, el profesor Eduardo Jianhua Li, puntos cuánticos con superconductividad inducida como una plataforma para tecnologías cuánticas. Es un profesor del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Tenemos también al profesor Jesús Germán Sodero Rodríguez, el hardware que está detrás de los ordenadores cuánticos. Es director del Instituto de Ciencia de Materiales Nicolás Cabrera de la universidad. El profesor José Luis Pau Vizcaíno, computación cuántica en la UAM dentro del Quantum Hub de IBM. El profesor José Luis Pau, aparte de ser físico aplicado, es director de la unidad de innovación y comparte conmigo, por tanto, pues la gestión de la innovación en la universidad. El profesor Fernando Martín García, que es catedrático de Química Física de la Facultad de Ciencias, lo que la química computacional espera de las tecnologías cuánticas. Y finalmente el profesor Luis de Pedro Sánchez, del Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior, que es también socio fundador de la spin-off de la autónoma denominada Naudit, y su conferencia versará Innovación Cuántica Aplicada. Por parte de instituciones, entidades externas, tenemos a don Alfonso Rubio Manzanares, que es CEO de Entanglement Partners, la reevolución cuántica, a don Ricardo Enríquez Miranda, que es responsable de Quantum Computing de Repsol Technology Lab, computación cuántica en Repsol, primeros pasos, a don Carlos Kupchowski Jiménez, responsable de investigación y patentes de BBVA, impacto de las tecnologías cuánticas en el sector financiero, don Enrique Lizaso Olmos, CEO de Multiverse Computing, computación cuántica en finanzas hoy, y por último, don Ulises Arranz Cuellar, Managing Director de Accenture retirado, aplicaciones de la computación cuántica en la industria. Bueno, pues sin más, doy paso primero al profesor José María Martínez, a Chema Martínez, y luego intervendrá también el doctor Fidel Rodríguez Batalla. Así que, José María, cuando quieras. Muchas gracias a todos, en todo caso, y bienvenidos de nuevo al evento. Así que, Chema, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer al vicerrector la invitación a esta mesa de inauguración y lamentar no poder quedarme pues, por otros motivos una vez que termine la inauguración. Yo creo que, bueno, ya el vicerrector lo ha dicho casi todo, ¿no? Pero lógicamente se abre una nueva era de la computación. Y esto pues hace que, de nuevo, como cada vez que hay una revolución,
pues no solamente haya un sector involucrado, es decir, no solamente son los programadores o los informáticos los que tienen aquí algo que decir, sino que tenemos que tener en cuenta que necesitamos los fundamentos que, si bien se llevan durante muchos años desarrollando, pues tanto los fundamentos científicos que han dado lugar a esta tecnología, y una vez que están los computadores cuánticos desarrollados, pues lógicamente su programación y su uso en diversos entornos y aplicaciones, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener en cuenta esto, es decir, no solamente estamos hablando ni de materiales, ni de modelos teóricos, ni de modelos aplicados, sino que estamos hablando de desarrollo ya de sistemas dentro de un nuevo paradigma, que es la computación cuántica frente a las anteriores, y que da lugar a nuevas posibilidades que antes no eran posibles. Y también, como bien ha dicho el vicerrector, esto también abre dentro del campus UAM CSIC la posibilidad a nuevas colaboraciones. Lógicamente, pues tenemos la Facultad de Ciencia, que quizás está más orientada a la parte científica, a los fundamentos, al desarrollo de las plataformas tecnológicas, como nos contarán hoy, y incluyendo pues también el CSIC, que también hace una presentación un poco sobre qué hardware tenemos allí. Luego, desde la escuela, pues podemos contribuir más a lo que es la parte ingenieril, como podríamos decir, ¿no? Más el desarrollo final, la eficiencia, la eficacia de todos estos sistemas para llevarlos a una producción. Y luego, lógicamente, aparte de esta contribución a las plataformas, la contribución a la programación de todos estos sistemas de cara tanto a tener pues una serie de middlewares que permitan otro desarrollo de aplicaciones, como también el desarrollo propio de las aplicaciones. Como vamos a ver hoy, hay muchas ponencias por parte de la industria respecto a aplicaciones de finanzas, aplicaciones energéticas, etcétera, etcétera. Lógicamente, ahí ya no solamente estamos hablando de la Facultad de Ciencias y la Escuela de Politécnica, sino que también se abre el paso a necesitar expertos en esas áreas de aplicación. Lógicamente, de finanzas, pues habrá que contar con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y supongo que poco a poco aparecerán nuevas áreas de aplicación donde pues, la escuela puede servir de plataforma entre la tecnología y la aplicación, tanto a nivel hardware como desde un punto de vista software. Simplemente decir eso, una temática muy apropiada, y desear que la sesión sea lo más fructífera posible para todos. Y bueno, pues yo lamentablemente la tendré que ver offline, pero bueno, es lo bueno que tienen estas tecnologías que estamos empezando a apreciar mucho, quizás demasiado, ya que al final pues tenemos ganas de que estas cosas vuelvan lo antes posible a la verdadera normalidad. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, director, querido Chema, por tus palabras de bienvenida. Tiene la palabra ahora, como decía antes, el doctor Fidel Rodríguez Batalla, director de la Fundación de la Universidad. Muchísimas gracias, vicerrector y director de la Escuela Politécnica Superior. Buenos días a todos. A muchos de vosotros nos conocemos, hemos tenido proyectos en los últimos meses, y es una pena que no nos podamos ver en directo, pero bueno, nos vemos por estas metodologías, y sobre todo la suerte que tenemos que podemos hacerlo, ¿no? Porque cuando vino pues toda la pandemia, pensamos que algunas cosas se iban a suspender. Toda la parte de networking siempre era muy complicado pensarlo, que lo podíamos hacerlo en online, y la verdad es que los primeros resultados están siendo bastante buenos. Os animo a todos a que tengáis las reuniones que habéis solicitado al final de la presentación, y sigamos con esta tendencia, ¿no?, que con el vicerrectorado y con los centros de la universidad llevamos haciendo en los últimos años, de tener una gran comunidad innovadora y emprendedora en torno a nuestra Universidad Autónoma de Madrid, que realmente queremos ser de alta utilidad y de impacto social en el tejido productivo de nuestra región y de nuestro país. Tengo que remarcar también que esta es una acción financiada por la Comunidad de Madrid en el marco del convenio plurianual de la Universidad Autónoma de Madrid con su línea de innovación OTRIS, con lo cual agradecemos a la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica por el apoyo que nos dan en estos proyectos. Y por último, agradecer a todos los ponentes que hoy, tanto de fuera de la Autónoma como de la casa, que habéis dedicado un tiempo para que podamos seguir haciendo este tipo de actividades, y que realmente, bueno, pues podamos mantener esta gran tercera línea que es en la universidad pública, que es la transferencia de conocimiento y la divulgación, para que así podamos tener el impacto al que me refería. Y por mi parte, solo terminar agradeciendo al equipo del CAITEC, de la Fundación y del Vicerrectorado,
que la verdad es que, bueno, pues esto nos cuesta un poquito más que cuando lo hacíamos presencial, pero realmente estamos cogiendo ya velocidad de crucero y estamos encantados de poder seros útiles a todos con nuestra actividad. Os deseo muy buena jornada y que estamos, como siempre os decimos, desde el vicerrectorado, desde la universidad y desde la propia fundación de la universidad, abierto a las sugerencias que nos queráis ir haciendo para mejorar este tipo de eventos, para hacer otros, así como cualquier tipo de actividad de relación entre la universidad y la empresa. Muchísimas gracias y que tengáis buen día. Y creo que tengo que darle yo el paso, ¿no, vicerrector? A ya los ponentes, pero directamente se lo doy al director técnico del CAITEC, a Iván Manzanares, que va a llevar la jornada a partir de ahora. Hasta pronto. Gracias, Fidel. Pues adelante con la jornada. Muchas gracias. Damos comienzo ahora al bloque de la presentación de la oferta científica y tecnológica del campus UAM Mastesic. Va a intervenir en primer lugar el doctor Eduardo Yang Hua Li, del Departamento de Física de la Materia Condensada, con su ponencia Puntos cuánticos con superconductividad inducida como una plataforma para las tecnologías cuánticas. Buenos días a todos. Primeramente quería agradecer por la invitación. Es un gran placer poder presentar un poco de nuestras actividades de investigación y también discutir posibles implicaciones con respecto a tecnologías cuánticas. En los últimos años estuve montando un nuevo laboratorio en el Departamento de Física de la Materia Condensada y efectivamente estamos llegando en un momento muy interesante donde las cosas empiezan a funcionar y podemos ya empezar a hacer experimentos. Entonces, os enseño un poco el laboratorio. Nuestro laboratorio, cuando tiene el interés de estudiar nanodispositivos, algunos de los cuales tienen posibles aplicaciones en tecnologías cuánticas. Entonces, para estudiar los dispositivos, lo que hacemos es medidas de transporte electrónico, que en general se suele hacer a bajas temperaturas. En el laboratorio ya tenemos varios montajes experimentales y os enseño aquí el principal, que está basado en un refrigerador de dilución, que nos permite llegar a temperaturas muy cerca de cero absoluto. En concreto, aquí, temperaturas de 10 milikelvin. Tenemos dos líneas principales de investigación y efectivamente la principal está enfocada en dispositivos híbridos que llamamos de nanohilos semicondutores en contacto con superconductores. Ese va a ser el tema de mi presentación hoy. También quería aprovechar para mencionar que estamos también desarrollando la tecnología para estudiar dispositivos basados en materiales 2D. Y también quería resaltar que todos esos dispositivos son fabricados por mi equipo en la sala blanca del campus. Ahora, entonces, quería comentar simplemente por qué nos interesa tanto esos dispositivos híbridos de nanohilos semicondutores y superconductores. En realidad, esa combinación de materiales es muy prometedora para la realización de un tipo nuevo de bits cuánticos, los llamados qubits topológicos. Los qubits topológicos pues interesan mucho porque hay una expectativa de que sean mucho más robustos o resistentes de que otros tipos de implementaciones de qubits. Debido a eso, hay un interés muy grande de la parte de la comunidad científica y también, por ejemplo, del gigante de tecnología Microsoft, que cree que esa tecnología sea la única alternativa hacia un ordenador cuántico escalable. Efectivamente, hay aún retos hacia esta tecnología y efectivamente hasta ahora el qubit topológico no se ha demostrado experimentalmente. En parte eso se debe al hecho de que la tecnología se basa en un nuevo tipo de material, un tipo especial de superconductor llamado superconductor topológico, que no existe naturalmente. Afortunadamente, hay varias propuestas de cómo realizar un superconductor topológico por medio de la combinación de materiales distintos. Y esas propuestas son exploradas por varios grupos de investigación en todo el mundo. Una de las principales líneas de investigación en mi laboratorio es explorar una alternativa, una ruta nueva para la obtención de ese superconductor topológico, basada en una metodología poco explorada. Entonces, la metodología se basa en pequeñas islas de carga que confinamos en un nanohilo semiconductor.
y cuando está en contacto con un superconductor, genera algunos estados que llamamos estados de Shiba. La parte interesante es que esos estados de Shiba son como precursores atómicos de superconductores topológicos. Es decir, en principio es posible crear un superconductor topológico por medio de la hibridación de puntos cuánticos, por ejemplo, una cadena de puntos cuánticos. Ese es efectivamente el principal objetivo de un proyecto Starting Grant que tengo financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Además, hay otras cosas interesantes que se pueden hacer con esos estados de Shiba y efectivamente esos estados tienen spin, como he demostrado experimentalmente hace algunos años. Entonces, una otra línea interesante de investigación en mi grupo es evaluar la posibilidad de utilizar ese spin como una manera de almacenar y procesar información cuántica en lo que sería entonces un nuevo tipo de qubit híbrido de spin y superconductividad. Entonces, solo para terminar, quería aprovechar para también agradecer la financiación el soporte al proyecto, que aparte del Consejo Europeo de Investigación, como he mencionado antes, también he obtenido soporte por medio de proyectos del Ministerio y por medio de nuestro instituto, el Instituto de Física de Materia Condensada. También quería agradecer a mi equipo que permite o me ayuda a implementar esas ideas que he mencionado durante la presentación y agradecer a todos también por la atención. Muchísimas gracias, Eduardo. Es el turno ahora de Germán Súdero Rodríguez, doctor y director del Instituto de Ciencia de Materiales Nicolás Cabrera de la Autónoma, que nos va a comentar el hardware que está por detrás de los ordenadores cuánticos. Hola a todos, muy bien, muchas gracias a todos. Pues nada, es la primera vez yo que participo en una reunión como esta, sí quería agradecer a todo el equipo la organización de estas cosas. Entonces, bueno, yo quería hablar un poco sobre el hardware que está detrás de los ordenadores cuánticos. A ver si puedo pasar ahora. Sí, había repasado una serie, había pensado en hablar de una serie de cosas. Una tiene que ver con lo que acaba de contar Eduardo y luego pues hablaré un poquito de criogenia. Yo creo que hay un tema que es bastante obvio, que es la docencia, que tocaré solamente brevemente, ¿no? Entonces, vamos allá en esto de los materiales cuánticos. Entonces, claro, esto de aquí, uno puede pensar en materiales y cosas de estas y al final, ¿qué significa esto de materiales cuánticos, ¿no? Entonces, esencialmente viene en la temática que llamamos física de la materia condensada y esta especie de dibujo me gusta mucho porque antes de la Segunda Guerra Mundial pues existía la astronomía, el sonido, la electricidad, el magnetismo y durante todos estos años pues se ha ido generando una nueva actividad alrededor de lo que llamamos la física de la materia condensada, ¿no? Y entonces un fenómeno que es muy particular de la física de la materia condensada, voy a intentar hacer funcionar este vídeo. Bueno, da igual. El caso es que aquí lo que se representa es un vídeo que se puede encontrar en YouTube y como vemos, pues tiene algunos años. Lo que se representa es un vaso que tiene un tabique poroso en el fondo y ese tabique, bueno, un tabique cerrado. En ese tabique vamos a meter o se introduce helio a temperaturas de 2 Kelvin y por debajo de una determinada temperatura el helio pasa por alrededor de este tabique poroso. Ocurre lo que llamamos una transición de fase y un objeto macroscópico, que es un líquido, se comporta de forma cuántica. En lugar de hidrodinámica, que es lo que conocemos para el agua y las cosas que tenemos en la vida común, tenemos que describir esto por una variable cuántica, que es la fase. Y esto aquí pues es un cambio radical en la forma de hacer las cosas y es un cambio que ya ha llegado en la ingeniería, por ejemplo, en aplicaciones de alta potencia, ¿no? Pues igual han oído hablar del tren en Japón que circula a 600 kilómetros por hora. Cada una de las locomotoras tiene un dispositivo que enfría un superconductor y permite levitar el tren a 15 centímetros exactamente sobre la vía. Este tipo de cosas pues, son muy difíciles, existen otras aplicaciones, son muy difíciles de conseguir si no se tiene un control sobre las propiedades cuánticas de los materiales. Y aquí lo que nos ocupa hoy es el cambio que está produciendo ese control sobre las propiedades cuánticas en los materiales en la electrónica. Antes teníamos semiconductores, los dopábamos y hacíamos uniones NP y a partir de ahí un transistor que combinábamos con resistencias, inductancias y capacidades. Aquí lo que vamos a tener es un superconductor en el cual tenemos una posición en el superconductor que podemos controlar y tenemos una variable cuántica que es la que vamos a controlar. Y ese es el principio de lo que permiten las tecnologías cuánticas. Como ha dicho Eduardo antes, ahora mismo estamos un poco en esta situación y lo que sabemos hacer qubits físicos,
pero los qubits físicos tienen un problema y es que hay que repetirlos porque regularmente van perdiendo la información, tienen errores. Y para evitar esos errores hay que repetirlos. Y el número de qubits que necesitaríamos sería tan grande para poder funcionar con un qubit lógico, que es lo que necesitan nuestros colegas de la Escuela Politécnica Superior, pues tendríamos que hacer repeticiones tan grandes de qubits que ahora mismo pues, resulta bastante poco viable. Y por eso queremos hacer sistemas topológicos y uno de los más importantes, quizá el más importante, es el que ha presentado Eduardo. Por nuestra parte, estamos intentando hacer un esfuerzo en la línea de materiales para sintetizar nuevos materiales que hagan un apoyo en ese sentido, y trabajamos también con microscopios para estudiar estos materiales. Y quería resaltar también el tema de la criogenia. La criogenia es muy importante con estas cosas. Eduardo nos ha enseñado uno de sus equipos, que es un equipo en el cual se consiguen temperaturas muy bajas, ¿no? Y cuando uno baja la temperatura es cuando ocurren estos fenómenos cuánticos que permiten definir esa variable y que permiten manipularla y por lo tanto crear aplicaciones. Y ya Feynman, que es el que empezó con la nanotecnología, ¿no? Este artículo que mucha gente lo conocerá, justo después de describir lo que pasa con la nanotecnología, describe lo que es el mundo de las bajas temperaturas. Y pensaba y discutía cómo una persona que es el que inició este mundo, pues tenía una posición de privilegio durante unos años, ¿no? Ahora mismo esa posición de privilegio pues ya está repartida por muchos laboratorios. Entonces a mí me gusta mucho este artículo, que la gente que conoce la economía lo conocerá. Este señor es Premio Nobel de Economía, que habla sobre los sesgos cognitivos. Muchas veces se dice, bueno, lo suyo es conseguir un ordenador cuántico que funcione a temperatura ambiente. Ya tenemos superconductores que prácticamente funcionan a temperatura ambiente. Pero el caso es que siempre se ha demostrado que el enfriar mejora enormemente las propiedades cuánticas, ¿no? Y ya termino con esta transparencia. Vemos aquí a esta persona que todos conocemos, es un empresario, y le ponemos la misma transparencia que a dos científicos, ¿no? Estos dos científicos, en particular este señor, inventó la máquina que nos ha enseñado antes Eduardo y que está ahora tocando con sus manos mágicas este empresario, y hace ya 20 años, casi, bueno, 20 años no, 15, un poco más, nos compramos en la UAM un dilutor de estos, mucho más chiquitín, por 5 millones de pesetas en aquella época, 30.000 euros, y bueno, pues a partir de ahí se ha desarrollado una tecnología que controlamos perfectamente en la universidad, y yo creo que eso pues tiene su posición y está bien. Y bueno, pues dos de las empresas que se dedican a la construcción de estos equipos que permiten la computación cuántica hoy en día vendrán a este evento que organiza la Fundación, que organizamos junto con la Fundación en septiembre, y en el que se discutirán este tipo de tecnologías. Y ya, sin más, creo que ya puedo pasar nada, sencillamente señalar que esto representa un reto en la docencia, y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Germán. Es el turno ahora del doctor José Luis Pau, que es profesor del Departamento de Física Aplicada y además director de la Unidad de Innovación de la UAM, que nos va a comentar la charla Computación Cuántica en la UAM dentro del Quantum Hub de IBM. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo quería contaros bueno, pues las actividades que se han venido desarrollando en la Universidad Autónoma dentro del Quantum Hub de IBM, del que somos socios de manera oficial desde hace algunos meses, y que nos da la oportunidad de trabajar con los medios más avanzados que la compañía pone a disposición de sus clientes. En el Campus de Excelencia Internacional, UAM-CSIC, se aglutinan pues un gran número de centros, institutos, departamentos de excelencia a nivel nacional en áreas como la física teórica, las matemáticas, las ciencias de la computación y las ciencias experimentales aplicadas a tecnologías cuánticas. Es por ello que hace 2 años entablamos conversaciones con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas e IBM, con el ánimo de desarrollar una plataforma de innovación que permitiese el desarrollo de nuevas aplicaciones en el campo, ¿no? Dentro de lo que sería el primer Quantum Hub de IBM desarrollado en España. Así empleamos distintas herramientas formativas dirigidas tanto a investigadores
que pudiesen aprender sobre las herramientas que ponía a disposición la empresa, como dirigidas a estudiantes, ¿no? Y organizamos algunos talleres de un día para la selección de participantes en el primer hackathon que celebraba IBM en Europa. Desarrollamos también un curso de formación de 60 horas en computación cuántica, cuya segunda edición tendrá lugar en octubre de este año. Hemos trabajado con la introducción de algunos aspectos de la computación cuántica en másteres oficiales, como aquel dedicado a química teórica y modelización computacional, dirigido por el profesor Manuel Alcamí, en el Departamento de Química. Colaboración con diversos institutos de investigación dentro del campus, como el IMDEA Nanociencias. Se han organizado algunas jornadas ligadas a la cátedra UAM IBM, vinculada a la Escuela Politécnica Superior, y se han tutorizado múltiples trabajos fin de grado y máster. Hoy traigo como ejemplo uno de esos trabajos fin de grado, desarrollado dentro del grado en física que tuve oportunidad de dirigir este año, en torno al problema del viajero, un problema común de interés en procesos logísticos, donde se trata de optimizar la ruta que realizamos dentro de una red de nodos dispuesta de manera aleatoria. El número de rutas posibles en esa red aumenta de manera muy significativa con el número de nodos, como veis en la tabla, y se vuelve inmanejable desde el punto de vista de la computación clásica, pasadas unas decenas de nodos. Lo que proponíamos en el TFG era el uso del algoritmo BQE de Qiskit para la resolución del problema. Este es un algoritmo que combina el potencial cuántico con el potencial clásico. La parte o el bloque cuántico se encarga de encontrar el estado de mínima energía para el sistema, que coincidiría con la ruta más óptima, mientras que la parte clásica se encarga de introducir los parámetros más adecuados para hacer las transformaciones lineales con respecto a la esfera o dentro de la esfera de Bloch, ¿no? Lo que ocurre es que Qiskit pone a nuestra disposición un número alto de optimizadores y es difícil a priori saber cuál puede ser el más óptimo para tu problemática. En el TFG nos centramos en examinar dos de los más prometedores, que eran este SPSA, que es una optimización por aproximaciones estocásticas, y el algoritmo de Powell, que es una optimización dirigida a lo largo de direcciones conjugadas. Además, comparamos ambos optimizadores en dos entornos, uno en el que considerábamos un computador cuántico sin ruido y otro en el que introducíamos el modelo de ruido de un ordenador real, el de 16 qubits de IBM, llamado Melbourne, para comparar ambos escenarios. Los resultados muestran claramente que pues el ruido induce una pérdida de precisión en el resultado, pero nos permitieron también determinar que el optimizador de Powell resultaba más robusto en ese escenario ruidoso. Además, hicimos un análisis de cómo evolucionaba el tiempo de computación con el número de nodos para los distintos casos. Hicimos un ajuste paramétrico utilizando un parámetro alfa que tenéis representado en la tabla y comparamos con el tiempo de la computación clásica. Ello nos permitió el obtener un número crítico de nodos por encima del cual pensamos que habría ventaja en la utilización de estos recursos o de este algoritmo frente a la computación clásica. Este número de nodos quedó establecido entre 26 y 32, dependiendo del optimizador utilizado y del ruido o no existente en el problema. Y eso es lo que quería básicamente contar. Agradecer de nuevo a la organización la invitación y espero no haberme pasado mucho el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Es el turno ahora del doctor Fernando Martín, del Departamento de Química. Nos va a lanzar la ponencia titulada Lo que la química computacional espera de las tecnologías cuánticas. Bien, yo voy a hablar de lo que la química computacional espera de las tecnologías cuánticas. Yo vengo de una comunidad de químicos computacionales que utilizan masivamente las tecnologías computacionales existentes hoy en día para estudiar problemas de interés químico y de alguna manera nos interesa seguir muy de cerca todos los avances que se desarrollan en el campo de la computación cuántica.
Para que me entiendan de una manera muy simple, lo que la química computacional hace con los ordenadores clásicos actuales es básicamente estudiar la estructura de las moléculas, estudiar sus propiedades químicas, predecir espectros de absorción de luz o de emisión de luz y también predecir la reactividad química. Eso lo puede hacer para moléculas de tamaño relativamente pequeño y se hace resolviendo unas ecuaciones que son muy complicadas. Básicamente es la ecuación de Schrödinger, que no voy a detallar aquí, pero que es una ecuación que solo se puede resolver utilizando ordenadores. Y la manera en la que los químicos computacionales lo hacen, simplificando mucho la presentación, es expandiendo la cantidad de interés, que es la función de onda, como una superposición de funciones de base que se construyen como productos de funciones de partículas independientes. Básicamente es lo que está escrito aquí. Entonces, básicamente esto es como expandir un vector en una base de vectores para describirlo en el espacio tridimensional, solo que aquí el espacio no es tridimensional, es un espacio multidimensional. Y estas funciones de base lo que contienen son funciones que describen, cada una de estas funciones describe individualmente a cada una de las partículas como si no interaccionaran entre sí, lo cual no es realista. Y por ello lo que se hace es hacer una superposición de muchos estados de este tipo. Cada uno de estos estados puede estar descrito por un 1 o un 0, dependiendo de si este estado de esta partícula está ocupado o no está ocupado. Entonces, si lo que se utilizan son productos de n funciones, que pueden, como digo, estar ocupadas o desocupadas, el número total de funciones que tienen que incorporarse en esta expansión es 2 elevado a n. Y este es el problema básicamente que uno tiene que resolver, que también lo utiliza para resolver problemas en los que uno está interesado en ver qué pasa en función del tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos hoy en día estudiar en tiempo real cómo se mueven los núcleos de las moléculas, lo que se llama femtoquímica, o podemos también estudiar en tiempo real cómo se mueven los electrones, que es un poco lo que se representa en estas dos películas que pueden ver aquí. Y esto se hace resolviendo una ecuación, también llamada de Schrödinger, un poco más complicada que la anterior porque aparece una derivada respecto al tiempo, pero en la práctica lo que implica es que de nuevo hay que expandirla en una base y en esta base lo que aparecen son de nuevo estos estados que presenté en la transparencia anterior, que son estos de aquí. Por tanto, básicamente uno tiene que resolver este problema. Es cómo determinar los coeficientes de esta superposición de estados que nos da la función de onda, a partir de la cual nosotros podemos deducir todas esas propiedades que nos interesan. En el caso de que solo tuviéramos una partícula, es decir, en este producto solo hubiera un término, entonces tendríamos, digamos, la posibilidad de que estuviera ocupado o desocupado y tendríamos que determinar dos coeficientes, A y B. Si tuviéramos dos términos en este producto, pues tendríamos 4 posibilidades: que los dos estados estén desocupados, que los dos estén ocupados, o que el primero esté desocupado y el segundo ocupado, y el primero esté ocupado y el segundo desocupado. Eso nos da 4 coeficientes aquí, pero esto en el lenguaje de la computación cuántica se representa con solo 2 qubits, que son el número de partículas independientes que tenemos aquí. Si en lugar de 2 vamos aumentando este número y tenemos 8, como por ejemplo aquí, pues entonces tendríamos 2 a la 8 coeficientes que determinar. Y así sucesivamente. Cuando llegamos, por ejemplo, a 32, pues el número de coeficientes es próximo a 4.000 millones. Eso, digamos, se puede resolver todavía en un ordenador personal, pero si ya nos vamos a 64, tenemos 74 millones de gigabytes que ocupar para describir todos estos coeficientes, y esto lleva años en un supercomputador clásico. Y si nos vamos a 256, que no es un número demasiado grande todavía, el número de coeficientes es mayor que el número de átomos que hay en el universo, y esto es imposible de alcanzar jamás con un ordenador clásico. Entonces, por eso los ordenadores cuánticos son muy prometedores en nuestro entorno. Para poder hacer uso de ellos hay que, digamos, seguir tres etapas. La primera, identificar el problema, es decir, definir
el hamiltoniano que aparece en la ecuación de Schrödinger, eso lo sabemos hacer. Convertir este hamiltoniano en una suma de problemas de partículas independientes para poder expresar la función de onda en la manera que he explicado anteriormente, es decir, escribirla en términos de qubits, eso lo sabemos hacer también. Y por último hay que diseñar un circuito, modelo, y aplicar un algoritmo cuántico que nos permita resolver este problema. Y eso los químicos teóricos no lo sabemos hacer. Para ello se han propuesto algunos algoritmos que están al comienzo. Uno de ellos es híbrido cuántico clásico, otro es 100% cuántico. Este es a lo que deberíamos tender y es lo que nos permitiría resolver el problema de una manera satisfactoria en un ordenador cuántico como los que se están construyendo hoy en día. Pero esto es insuficiente. Con esto todavía no podemos resolver problemas de interés químico. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que los ordenadores cuánticos nos proporcionen en el futuro, cuando estén listos? Bueno, para que se hagan una idea, los ordenadores cuánticos actuales permiten calcular, por ejemplo, el estado fundamental de la molécula de hidrógeno, que es la molécula más sencilla que existe en el universo. Para que se haga una idea, este problema fue resuelto en ordenadores clásicos en los años 60. Es decir, que desde el punto de vista de la computación cuántica, en el campo de la química computacional, nos encontramos en la misma situación que estábamos en los años 60 del siglo pasado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para alcanzar el futuro cuántico? Es decir, ¿qué es lo que se necesita hoy? Bueno, lo que se necesita, obviamente, como ya hemos oído, es ordenadores cuánticos estables y sin ruido, que no tengan fuentes de error. Para eso tenemos que esperar a que los constructores de estos aparatos pues alcancen ese nivel. Pero lo que podemos ir haciendo, entre tanto, en colaboración con empresas que desarrollen software, con institutos de investigación expertos en desarrollo de software, es idear procedimientos que adapten o traduzcan a ordenadores cuánticos los algoritmos y las librerías que ya existen en nuestros ordenadores clásicos. Si eso se consiguiera, en el futuro seríamos capaces de escribir sistemas moleculares muy grandes, por ejemplo, biomoléculas, proteínas, genes, etc. Podríamos diseñar fármacos en ordenadores sin necesidad de ir al laboratorio. Podríamos predecir si van a ser eficaces o no. Y también podríamos predecir reacciones químicas complejas. Podríamos, en un ordenador, saber si una reacción se va a producir y si no se produce, por qué y cómo podríamos modificar las condiciones para que se produjera. Por tanto, el futuro es muy prometedor y por eso seguimos muy de cerca todas las evoluciones que se producen en este campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Para terminar este bloque de presentaciones de profesores de la Autónoma, es el turno del doctor Luis de Pedro, del Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones, que nos va a hablar sobre innovaciones cuánticas aplicadas. Muchas gracias por la asistencia a esta sesión. Yo voy a presentar las iniciativas que tenemos en la empresa Naudit, que es un spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid, y que incluyen lo que es la aplicación de tecnologías cuánticas a lo que serían problemas reales, al entorno real. Nosotros, en la Autónoma, hace 10 años pusimos en marcha Naudit, que es en aquel momento se llamaba empresa de base tecnológica, ahora se llaman empresas de base del conocimiento, y el objetivo era sacar todo el conocimiento y toda la tecnología que teníamos en el departamento al mercado. De manera que, por una parte, pues transmitiésemos a la sociedad el beneficio de nuestros conocimientos y, por otra parte, tener una realimentación tecnológica de lo que realmente se está haciendo en el mercado para poder avanzar en aquellos aspectos que la sociedad estaba demandando. Después de un tiempo en que solamente estaba la Universidad Autónoma de Madrid como socio del spin-off, se añadió la Universidad Pública de Navarra y actualmente pues, tenemos una facturación de alrededor de 2,5 millones de euros anuales y el número de empleados pues, es más de 20 personas en este momento. Y nuestro objetivo ahora mismo es movernos hacia tecnologías pues, como la computación cuántica que nos permitan pues, seguir aportando a la sociedad. Hasta ahora
Fundamentalmente nuestros objetivos o nuestras áreas de aplicación han sido las redes de comunicación, que es nuestra área de experiencia, sobre todo optimizaciones y análisis de tráfico, captura de tráfico, detección de ciberataques, y también lo que es la computación de altas prestaciones, sobre todo sistemas basados en paralelos, en GPUs, etc. Bueno, con el propósito de expandirnos en lo que sería la innovación cuántica, establecimos contacto con una empresa externa, una consultora de riesgos financieros, Comunitech, que también estaba interesada en moverse a lo que es la aplicación de las tecnologías cuánticas en el mercado financiero. Entonces, después de un tiempo, encontramos que un área de colaboración podía ser el estudio de riesgos, basado en simulaciones de Monte Carlo. Esto es algo que se hace con mucha frecuencia en el entorno financiero. Por ejemplo, si se hacen inversiones en fondos de inversión o cualquier tipo de inversión que haga una entidad, hay un parámetro que se llama VaR, es el Variable Risk, que es qué volumen, cuánto dinero se están jugando, con una probabilidad determinada, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el máximo volumen de pérdidas con un 95% de una cartera de valores? Entonces, para esto existen metodologías para calcular cuánto es ese riesgo, que se denominan paramétricas, que se basan simplemente en históricos, analizar el histórico de lo que ha ocurrido y hacer una serie de cálculos para obtener el resultado. Bueno, Monte Carlo consiste en hacer eso mismo, pero en vez de utilizar directamente solo los históricos, lo que se hace es se generan unas variables aleatorias y esas variables aleatorias se combinan y se obtiene también el valor de riesgo muy parecido al valor paramétrico, pero suele ser mejor porque esta generación de números aleatorios tiene en cuenta situaciones que simplemente un análisis histórico no puede dar. Entonces, tradicionalmente el Monte Carlo se ha estado intentando utilizar en entornos financieros, pero el problema que tiene es que cuando el número de activos sube, el número de simulaciones crece exponencialmente, me lo estaba recordando la presentación que hemos visto antes, y entonces es imposible generar estos números aleatorios en cantidad suficiente y calidad suficiente para obtener un resultado. Y aquí la mecánica cuántica nos puede ayudar, porque la generación de números cuánticos en un ordenador cuántico es perfecta. Estamos midiendo la aleatoriedad de la propia naturaleza, con lo cual hay bastantes personas actualmente que piensan que aprovechar esa característica aleatoria de los qubits puede dar muchos beneficios para el entorno financiero. Entonces nosotros partimos de este paper, el Quantum Computational Finance, el cual lo que hace es parte de un circuito en el cual utilizamos el ordenador cuántico para generar un estado que luego, que es lo que sería la cajita roja, que luego, mediante una serie de algoritmos ya bastante estudiados, se puede estudiar la amplitud de esos qubits y obtener muestras que se ven abajo en la parte de medición, con una transformada de Fourier cuántica inversa, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos centrado en la parte de lo que es la generación del estado. Bueno, hemos trabajado con una entidad financiera de primer orden española, pero estamos bajo un contrato de confidencialidad, así que no puedo dar más detalles. Pero lo que sí puedo comentar es que este cálculo del VaR, en esta gráfica se puede ver, si es utilizando el ordenador cuántico, se parece mucho al sistema paramétrico, que son las líneas azul y amarilla, y sin embargo, utilizando una aproximación Monte Carlo tradicional, no se puede hacer, ¿no? Es decir, con esto es un resultado muy parcial, podemos seguir, pero creo que hemos abierto una línea para poder seguir trabajando en este sentido. Y bueno, solo agradecer la presencia de todo el mundo y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los ponentes de este primer bloque de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy José Tomás Romero, director de Innovación, Promoción y Transferencia de Conocimiento de la Fundación de la UAM. Es un placer presentar también a los invitados del siguiente bloque de entidades y empresas. Y comenzamos con la ponencia sobre la reevolución cuántica
de la mano del CEO de Entanglement Partners, Alfonso Rubio Manzanares. Por favor, Alfonso, adelante. Muy bien, gracias a la Autónoma por invitarnos. Yo soy el CEO de Entanglement Partners. Entanglement Partners es la primera empresa que hubo en España focalizada en tecnologías cuánticas. Durante 2 años fuimos los únicos, que eso no es bueno. Y Entanglement Partners se dedica a ciberseguridad cuántica y postcuántica. Y dicho eso, voy a empezar la ponencia con el resumen de la ponencia. Las tecnologías cuánticas son el sueño cumplido de los físicos teóricos, básicamente. El sueño cumplido, porque hicieron sus teorías, montaron sus teorías y ya se sabe cómo construir un ordenador cuántico. En estos momentos es la pesadilla. ¿Por qué? Porque construir un ordenador cuántico no es tan sencillo. Y lo estamos viendo, que si topológico, que si iones atrapados, hay 1000 posiciones y realmente los qubits son muy débiles, ¿de acuerdo? Pero también es una gran oportunidad para las empresas. Actualmente las empresas, de las grandes empresas financieras o las empresas químicas o farmacéuticas o de automoción, todas están trabajando en temas cuánticos. O sea, es un sueño cumplido, es una pesadilla de ingenieros y es una gran oportunidad para las empresas. Muy bien, en esta transparencia a mí me dicen, bueno, pero la computación cuántica, y digo, bueno, no toda la tecnología cuántica es lo mismo. O sea, la computación cuántica es lo chulo porque, oye, estamos hablando de ordenadores cuánticos. Pero es muy importante que sepáis que existe ciberseguridad cuántica, telecomunicaciones cuánticas, sensores cuánticos muy interesantes, simuladores cuánticos y, efectivamente, computadores y algoritmos cuánticos. Se habla de computación cuántica como genérico, pero tener en cuenta que las tecnologías cuánticas tienen todas esas áreas y cada área tiene un estadio de go-to-market muy concreto. Los sensores, por ejemplo, están muy avanzados, los sensores cuánticos. Te puedes comprar un gravitómetro cuántico o un acelerómetro cuántico ya en estos momentos, ¿de acuerdo? Si me pasáis la transparencia, por favor. Muy bien. El mundo está en guerra. Y dices, hombre, el mundo está en guerra. Sí, siempre está en guerra y siempre lo está y sí, seguramente siempre lo estará. Pero ahora es una guerra que tiene como ventaja competitiva geoestratégica a las tecnologías cuánticas. El mundo, la guerra entre los GAFA y los BAF, los GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, los americanos básicamente, evidentemente Intel, Microsoft, IBM y todos ellos, y los BAF, los chinos, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei. Esta es la guerra. Quien tenga el ordenador cuántico que pueda descifrar todos los secretos del contrario se queda la guerra, gana la guerra. Y en eso están todos, ¿de acuerdo? ¿Pasas a la transparencia, por favor? ¿Y qué está haciendo Europa? Pues Europa, 23 países, 5 años, 1.000 millones. Patético. Sí, patético si consideramos que los americanos están gastando miles de millones, pero es que los chinos, solo dos empresas, Alibaba Cloud, tiene un presupuesto de 15.000 millones de dólares para tecnologías cuánticas, y Tencent y Huawei y Baidu también. O sea, estamos hablando de 30, 40, 50.000 millones, empresas privadas chinas. Ya no digo empresas del complejo militar industrial chino, ¿de acuerdo? Os lo vuelvo a repetir. Europa, 23 países, 5 años, 1.000 millones. El gran flagship europeo, pues bueno, eso es lo que es. Estamos en un momento en el que si Europa no toma la decisión de invertir realmente en tecnologías cuánticas, pues nos quedaremos atrás. Si me pasas esta transparencia, por favor. Siempre me preguntan, ¿y esto para cuándo? Y digo, hombre, no, esa no es la pregunta. ¿Para cuándo? Fíjate que esa transparencia a mí me gusta mucho. Fijaos, el ENIAC de 1946 y el IBM Q-Experience. Son 73 años. Pues, hombre, déjame 73 años y lo tenemos. Sigue, por favor. Los sectores financieros.
Los verticales de finanzas, de automoción, de aeronáutica, de farma, todos estos son los que están en estos momentos utilizando tecnologías cuánticas. Ahí os he puesto algunos financieros, si me pasáis la transparencia. Aquí os he puesto algunos de automoción, de farma, de aeronáutica. Pásame la transparencia. Esto es importante. 5 personas españolas, líderes mundiales en tecnologías cuánticas. Ahora tenéis la guerra entre Sergio Boscio de Google y Darío Gil de IBM. O sea, hay una guerra entre estas compañías y están lideradas por españoles. María Marcet es una española que dirige TSMC Europa y TSMC está haciendo todo este tema. O sea, el talento cuántico español es brutal. Hay que aprovecharlo. Las universidades como la vuestra cumplen un papel fundamental para que haya un talento espectacular. ¿Pasas, por favor? Simplemente, 5 instituciones básicas. El ICFO, Instituto de Ciencia Fotónica en Barcelona, es el número 1 del mundo. El CSIC, ya lo hemos nombrado. Tiene ahora mismo un conglomerado cuántico importante. Barcelona Qubit es el think tank más importante del mundo en tecnologías cuánticas. La Quantum World Association y Ametic son 2 asociaciones, una está en Barcelona y otra en Madrid, que agrupa empresas cuánticas. Quiero que recordéis los nombres de antes y estas instituciones. Muy bien, pasa por favor. Y ese es todo el ecosistema. Fijaos que hace 2 años tenía una empresa que era Entanglement Partners. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 startups en tecnologías cuánticas. Entanglement, Multiverse, Metensy, Keisai, Kusai, Kilimanjaro, Quantum to Business, Kulion, VHL Photonics y Pronix. O sea que esto está. Ahora incluiremos Naudit, o sea que también Naudit yo creo que estará en esta lista. Pasa por favor. Y ya para acabar, simplemente los que queráis conectaros a Barcelona Qubit, cada día os enviamos 3 noticias sobre tecnologías cuánticas. Simplemente tenéis que acercar el teléfono a la pantalla y capturar para entrar en LinkedIn en el grupo de tecnologías cuánticas de LinkedIn. Muchas gracias y esperamos ser útiles a todos vosotros. Muchísimas gracias, Alfonso. Pasamos a la siguiente ponencia sobre la computación cuántica en Repsol, primeros pasos, de la mano del responsable de Quantum Computing de Repsol Technology Lab, don Ricardo Enrique Miranda. Adelante, Ricardo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la generosa invitación a la Universidad Autónoma de Madrid de poder presentar estos primeros pasos que vamos a dar en Repsol con respecto a esta tecnología tan disruptora desde el punto de vista de la computación. El primer paso que tenemos que dar cuando en Repsol vamos a adoptar una nueva tecnología es, no sé si puedo, es alinearlo con nuestra estrategia. Repsol, al igual que la sociedad en su conjunto, en Repsol hemos asumido un reto de ser una compañía de emisiones netas nulas en 2050. Y somos conscientes de que eso requiere una serie de innovaciones tecnológicas y de disponer de un mix tecnológico y de innovación en donde la computación cuántica tiene que jugar un papel esencial. La computación cuántica, se ha dicho, que no es una tecnología nueva y estoy muy contento de haber oído eso, porque el año que viene se cumplirán 100 años de la concesión del premio Nobel a Albert Einstein por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Efecto en el que están basadas pues, las placas fotovoltaicas que claramente han cambiado por completo el panorama energético mundial. Desde Repsol entendemos que una segunda revolución cuántica está por venir y que cualquiera de nuestros productos que requieran de altas prestaciones de computación deberán llevar computación cuántica y que la computación cuántica puede ser asimismo, lo mismo que lo ha sido la fotovoltaica previamente, un enabler de una completa transición energética. En este sentido, la queremos tratar de una forma especial. La queremos tratar de una forma especial, no como al resto de tecnologías innovadoras en las que puedes hacer un caso, probar, sino que entendemos que el potencial disruptor es tan grande que necesitamos una aproximación diferencial. En este sentido, hemos aprobado la creación de un Quantum Advisory Team para definir
el viaje cuántico de Repsol, si este debe producirse, cuándo y en qué condiciones. En ese sentido, hemos creado un equipo multidisciplinar liderado desde el Technology Lab de Repsol. Y las atribuciones de este grupo serán, por supuesto, conseguir los casos de estudio necesarios dentro de la compañía y desarrollar las capacidades internas necesarias para enfrentarnos al mundo de la computación cuántica y obtener el máximo valor añadido de ella. Asimismo, tendremos que identificar compañeros de viaje y oportunidades de inversión, por qué no decirlo. Si la computación cuántica debe ser algo de largo plazo, deberemos alinearla con otras tácticas y estrategias de la compañía, como es una metodología de innovación abierta que queremos potenciar y, por supuesto, como he mencionado antes, una estrategia de misiones metas C. Este viaje es un viaje que hacemos mirando primero al interior, haciendo un scouting interno. Este scouting interno conceptualmente es muy sencillo. Se trata de enumerar los algoritmos cuánticos que tenemos y convertirlos en productos tecnológicos avanzados. También he oído previamente en la jornada, hemos hablado de qubits topológicos, hemos hablado de ordenadores del futuro, de ordenadores libres de fallos. Desde el punto de vista de una compañía, estos son horizontes temporales que a día de hoy no barajamos. Si queremos aplicaciones cercanas, nosotros nos vamos a centrar en algoritmos para la era NISQ, que son ordenadores, se prometen en un futuro muy cercano, ordenadores con pocos qubits, relativamente pocos qubits físicos, entre 50 y 700 qubits en el futuro próximo, y que van a estar de algún modo acoplados, hibridados con ordenadores clásicos, típicamente en HPC. Vamos a estudiar aplicaciones en este entorno, algoritmos en este entorno, y además vamos a fijar la vista, estamos fijando la vista, de hecho, en algoritmos inspirados en la cuántica. Es decir, no necesariamente en un hardware cuántico, sino la propia formulación del problema que sea cuántica. En este sentido, vamos a clasificar los algoritmos atendiendo a qué potencial de velocidad me pueden conseguir cuántica, qué ventaja cuántica, qué viabilidad técnica van a tener en el near term y, por supuesto, qué impacto en el negocio van a tener. Desde el punto de vista de las aplicaciones tecnológicas, nos vamos a centrar en soluciones de software, no vamos a desarrollar hardware y, como digo, vamos a buscar casos que estén alineados con la estrategia de emisiones cero. Para ello hemos priorizado las aplicaciones típicamente industriales, en donde la química juega un papel fundamental, pero no exclusivo, donde servicios energéticos avanzados, por ejemplo, creación de combustibles de baja huella de carbono o captura y utilización del dióxido de carbono, son también potenciales aplicaciones. No queremos tampoco dejar de ver quick wins en otras aplicaciones fuera del mundo industrial, como pueden ser el mundo de las finanzas, donde sabemos que algoritmos cuánticos de estimación de la amplitud del estado cuántico pueden mejorar los Monte Carlos, como ya se ha dicho, y probablemente Carlos hable en su ponencia de ellos, y el enrutado de vehículos en el caso de Quantum Annealers. Por supuesto, daremos un consejo al resto de la compañía en otras tecnologías cuánticas. Me dicen que me estoy yendo un poquito de tiempo, voy a ir muy rápido. Y la otra parte es la parte externa. La parte externa, lo que vamos a, como he dicho previamente, vamos a hacer un codesarrollo en un marco de Open Innovation en el mundo cuántico. Para ello, y en colaboración con Corporate Venture, buscaremos en el ecosistema cuántico posibilidades de colaboración, de creación y de implementación y, por supuesto, de inversión, sin perjuicio de que establezcamos alianzas internacionales estratégicas con la academia y con los centros de investigación o los big players en quantum computing, a los cuales no voy a mencionar a ninguno, aunque ya estamos hablando con algunos de ellos y también con la academia. No descartamos y fomentaríamos, por supuesto, realizar consorcios internacionales, y también me gusta que se haya dicho que en España hay un alto potencial, porque podríamos bien tener un consorcio nacional de industrias en el liderazgo cuántico, y finalmente participación muy activa en programas de investigación y desarrollo internacional que nos permitan cofinanciar los desarrollos. En este sentido, y ya termino, muchísimas gracias por la paciencia, perdón que se me ha ido, lo que queremos es acelerar este salto cuántico, y para ello, en un tiempo
esperemos que récord, eso es lo que pienso decir a mis directores, tendremos una lista de casos priorizados en el interior de Repsol, priorizados atendiendo a la feasibility cuántica y a el impacto en el negocio. Y por otro lado, habremos construido un marco de innovación abierta en el mundo de la computación cuántica. Muchísimas gracias por vuestra atención y disculpadme el retraso. Muchísimas gracias, Ricardo. Pasamos a la siguiente ponencia sobre el impacto de las tecnologías cuánticas en el sector financiero, de la mano del responsable de investigación y patentes de BBVA, don Carlos Kuchowski Jiménez. Adelante, Carlos. Un placer estar aquí y voy a intentar complementar dos mensajes que se han dado, que es un privilegio y poder compartir con vosotros nuestra experiencia en nuestro Quantum Ready Journey y los casos de uso que vemos en el impacto financiero. La primera parte, nosotros somos un equipo de investigación donde estudiamos y analizamos diferentes tecnologías disruptivas y tendencias de mercado. En este caso, una de ellas, que empezamos hace casi 2 años, un poquito más, fue Quantum Technologies. Tenemos dos tipos de problemas, uno que es cuando el negocio tiene un problema y el otro cuando detectamos algo muy disruptivo, en este caso como las tecnologías cuánticas. Tenemos diferentes maneras de clasificar proyectos, Horizonte 1, Horizonte 2 y Horizonte 3. Empezamos con tecnologías cuánticas en el 3 y estamos viendo cómo está pasando algunos campos al 2. Y también diferentes maneras de definir nuestra actividad, ya sea interno, colaborativo, inversión o relación con academias. Y bueno, un poco porque el mensaje cuántico, que no voy a repetir, nuestra vida es exponencial, cada vez esa exponencialidad es más amplia, con lo cual los ordenadores actuales tienen cada vez más problemas, teniendo en cuenta que la ley de Moore en muchos casos parece que está llegando a su fin, con lo cual tenemos que buscar otros mecanismos para resolver grandes problemas. Y también tenemos cada vez más datos. Aquí entra la computación cuántica. Dentro de las diferentes tecnologías cuánticas, nosotros nos hemos centrado en estos 2 años en algoritmos y en computación, aunque también hemos observado la parte de comunicación, tecnología y encriptación postcuántica como algo súper necesario en empezar a prepararse. No nos hemos centrado en entender cómo funciona la mecánica cuántica, la física cuántica, que es muy apasionante, pero nos hemos centrado en para qué puede servir, muy parecido a lo que comentaba Ricardo en el caso de Repsol. Para eso lo que definimos era nuestro Quantum Ready Journey con 3 focos. Generar conocimiento para elaborar criterio de qué hacer, en qué áreas, cuándo y con qué intensidad. Generar el talento, tanto interno como red extendida de talento para poder abordar los problemas y una vez más continuar ampliando ese criterio, y también las capacidades por medio de algoritmos y acuerdos con terceros. Como veis, también nuestra primera aproximación hace 2 años, aparte de entender las tecnologías y complejidad y evolución cuántica, fue empezar a listar potenciales problemas por su complejidad y entender que algoritmos cuánticos en este momento o híbridos podían reducir esa complejidad. Y lo unimos, también muy similar a lo que comentaba antes, con grandes problemas de impacto. Para eso trabajamos con unidades de negocio, sobre todo de riesgos, asset management e investment banking, para analizar cuáles podían ser sus problemas y cuáles de ellos eran candidatos a ser aumentados con tecnologías o algoritmos cuánticos. Confirmando, también repitiendo puntos similares en nuestro viaje cuántico, no nos hemos centrado en hardware, entendemos que eso es parte de otra industria o nuestros partners. Annealers, los que comentaba, tanto Quantum Annealers, Digital Annealers o también en los últimos meses con Tensor Network, que tiene bastante capacidad. Hemos hecho acuerdos con varios partners privados, tampoco voy a mencionar, pero uno del que también estamos muy orgullosos y también hemos colaborado y hablado con la Universidad Autónoma de Madrid. Esperamos poder cerrar en el futuro un acuerdo en este ámbito. Con el CSIC, para también tener capacidades de investigación más avanzadas, al ser España uno de los centros más potentes de conocimiento cuántico. Bueno, nuestro ciclo, como os decía, las hipótesis de entender los algoritmos, entender los problemas que podían ser resueltos o aumentados con más impacto, y los orientamos en 2 caminos, optimización y simulación. Simulación no, y tenemos casos de éxito en computación, en optimización, puede ayudar a mejorar la selección de variables para luego entrenar modelos. 2 apuntes más para poder pasar a los siguientes ponentes. Como os decía, foco en Risk Scoring. Priorizamos 10 problemas, de los que hemos ejecutado en los últimos 2 años 6 pruebas de concepto. Algunas no han tenido el resultado que queríamos y otras han tenido mayor resultado. Ya nuestro problema principal es
que donde encontramos es que hay ventaja, en este caso tiene muchas más variables de las que ahora estamos utilizando en algunos equipos, con lo cual estamos observando y analizando otros potenciales problemas sabiendo que ya hemos conseguido esa ventaja. Y en el último punto, bueno, estamos definiendo otra vez redefiniendo nuestro medium y long term, aunque aplicando lo que ya hemos aprendido en el short term y queremos que tenga impacto durante el próximo año, que es nuestro reto y también nuestra prioridad. Y fundamental cómo la capacidad de tecnologías cuánticas en optimización y simulación pueden resolver los grandes problemas que tenemos en el futuro y en muchos casos son los medioambientales, que también es una prioridad estratégica del Grupo BBVA. Bueno, muchas gracias a todos y espero que haya sido interesante compartir mi experiencia. Muchísimas gracias, Carlos. Pasamos a la siguiente ponencia. Computación cuántica en finanzas hoy, de la mano del CEO de Multiverse Computing, Enrique Lizaso Olmos. Adelante, Enrique. Bueno, pues gracias a todos. Buenos días. Yo soy Enrique Lizaso y esto es Multiverse Computing. Nosotros nos dedicamos a aplicar la computación cuántica en finanzas. Sí. Bueno, os voy a contar un poco cuál es la historia. Nosotros empezamos, el equipo se formó a través justo en lo que era una organización sin ánimo de lucro, que es la Quantum World Association, y en concreto en una de las comisiones que era la de Quantum for Quants, con la idea de aplicar la computación cuántica en finanzas. Bueno, publicamos algunos papers de review que fueron bastante bien recibidos y de hecho fueron también recibidos que, por ejemplo, lo que tenéis al lado, que es un brochure de IBM, Getting Your Financial Institution Ready for the Quantum Computing Revolution, pues nos citaba. Creemos que éramos los fundadores de Multiverse Computing, los únicos de empresas externas y que no pertenecían a IBM como las personas que sabíamos de ese caso. La acción fue muy agradable, nos dio notoriedad internacional inmediata y entonces nos invitaron a ir a Canadá, a una aceleradora que es la Creative Destruction Labs. Pasamos por allá, fue tremendo, estábamos soportados para pequeños gastos iniciales por parte del BIC de Puzcoa, teníamos el sello de la Unión Europea y bueno, empezamos a ir más adelante. Entonces, si me podéis pasar a la siguiente, gracias, la siguiente slide. Bueno, en finanzas la cosa es que efectivamente el mercado es enorme, lo puedes enfocar de diferentes maneras, pero aquí tenemos 2 o 3 grandes bloques de posibles clientes, por supuesto, los que son los hedge funds, que se dedican, o estos están o podrían buscar un tipo de soluciones muy concretas en el tema de la computación cuántica, bancos y las compañías de seguros. Y luego tenemos otro tipo de participantes, algunos de ellos hablaré después, que tenemos, pues que son agencias de rating, departamentos de finanzas, etcétera, etcétera. ¿Me puedes pasar? Sí. Vale, pasa. ¿Dónde podemos aplicar la computación cuántica? Y en esto nosotros tenemos... ¿Puedes pasarme, por favor? Bueno, este es un cuadro, este es un gráfico de Gartner, que este ayuda bastante a entender algunas cosas y ciertamente nosotros compartimos. Hay, de hecho, si miramos la vertical que correspondería al medium term, ahí ya orienta mucho de por dónde se puede enfocar la computación cuántica y lo que hacemos nosotros, que hablaremos después. Y es el caso de la optimización, que está para abajo, justamente. Luego tenemos los grupos de representación, los elementos matriciales y todo, los grupos isomórficos y sobre todo arriba, que es muy importante, el SVM, el Support Vector Machines, que es uno de los componentes en algunos casos para todo el tema de lo que es el Machine Learning. Por tanto, nosotros nos quedamos, y de hecho tenemos experiencia en el primero y en el último, que es la optimización, y en la aplicación de la computación cuántica al Machine Learning, en este caso al Supported Vector Machines u otros algoritmos. ¿Pasas, por favor? Estos son problemas gordos, entonces clasificamos los problemas porque hay que clasificarlos de acuerdo con lo que realmente se puede hacer en estos momentos. Esto es algo muy importante. En optimización se pueden hacer cosas con datos reales y de hecho ahora saldrá un paper con una de las grandes entidades financieras de este país que da la casualidad que está entre nosotros. Y este paper, la verdad es que yo creo que va a ser una bomba porque demuestra con carteras reales de activos que se puede hacer con ordenadores cuánticos, en este caso la mayor parte de ellos son con annealers, con el caso de D-Wave, pero también con técnicas de computación Quantum Inspired,
que, por ejemplo, los tensor networks, que tienen una capacidad enorme en el tiempo que va a pasar entre el momento actual y el momento en que los ordenadores cuánticos sean completamente útiles. El segundo bloque, que está en el medio, separado por dos espacios en blanco a la derecha, tenemos pues todo lo que son la aplicación de la capacidad de la computación cuántica en el machine learning de todas las entidades financieras. Entonces, esto es un campo todavía más grande. Aquí tenemos el credit scoring, los temas de marketing de la propensión al cobro, el tema de la supervisión y seguimiento de las carteras de inversión, etcétera, etcétera. Solo hay que recordar una cosa, y es que el otro día salía en el Economist el jefe de Artificial Intelligence de Facebook y decía, mira, simplemente una ronda de training de nuestros algoritmos, ¿sí? No explicaba exactamente de qué, nos cuesta varios millones de dólares en electricidad. Cualquier cosa que acelere eso, y si me pasas a la siguiente diapositiva, nos va bien. Entonces, aquí tenéis dos ejemplos. La primera, a la mano izquierda, es una demostración con datos reales de lo que es Machine Learning aplicada. En este caso, nosotros lo corrimos en dos plataformas. Una era Tensor Networks y la otra era IBM. Y en la parte de la derecha tenemos una optimización dinámica, lo que se llaman carteras trayectoria de carteras preliminar que hicimos. Si os fijáis, el de la izquierda son 100 veces más rápido. Con lo que se tiene en la cabeza de lo que ha dicho el de Facebook, pues nosotros podemos ver dónde puede estar la vía de negocio de aprovechar. Pero es que además esto, en la estrella roja, curiosamente está arriba, es un 12% mejor que esto en un banco del tamaño del Citibank viene a ser unos 80 millones de dólares al año. En la parte de la derecha esto es algo que va a cambiar. Esto, de hecho, es una de las pruebas iniciales. El nuevo paper que va a salir va a ser un paper que es bastante más potente que este y que demostrará cómo se puede utilizar ya alguna de las técnicas de este estilo. ¿Pasas, por favor? Sí. Bueno, estos somos nosotros. Efectivamente, hay diferentes compañías, comenzando por abajo. Nosotros hemos puesto abajo, somos prudentes. Es todo correcto, excepto que tenemos un funding de 50.000, lo teníamos. Hemos cerrado nuestra primera pre-seed, está en 1.250.000 ahora mismo. Xanadu, que es un fabricante que ha salido antes de ordenadores fotónicos, básicamente lo que hacen es Boston Sampling, y esto tenemos un acuerdo de colaboración. Luego tenemos las grandes, Zapata con Qubit, etcétera, etcétera, etcétera. Estas ya son genéricas. ¿Sí? Entonces, en este momento nosotros somos, de hecho, los únicos que tienen software corriendo con datos reales en bancos reales. No estamos haciendo otro tipo de informes, no estamos de preparación para la cuántica, no. Estamos trabajando directamente con los problemas que las entidades financieras requieren de solución. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Vale, tenemos clientes reales, efectivamente, con datos reales, veis ahí algunos de ellos. También os tengo que decir que participamos tenemos un cliente real que es muy especial, aparte de los financieros, que es el tema de la detección del fraude del IVA en una hacienda local, una hacienda autonómica, en este caso también. Tenemos partners, acuerdos de partnership, pues con todos los grandes. Tenemos a DIWE, efectivamente. Tenemos un acuerdo de Microsoft, saldrá un papel sobre predicción de crisis financieras en el futuro, con Xanadu. Con IBM, creo que somos la única empresa española que es partner de IBM. Con Fujitsu, en este caso para temas de Quantum Inspired. Fujitsu tiene un Digital Annealer. Y con Amazon. Amazon tenemos un acuerdo de acceso a entidades financieras y de desarrollo conjunto. Y otros partners que tenemos, que hasta ahora faltan más, naturalmente son el Creative Distortion Lab. Tenemos también el soporte de las diferentes instituciones de Guipúzcoa y del País Vasco. Tenemos una oficina en San Sebastián y la otra oficina está situada en Toronto, las dos tienen personal propio. Y faltan los inversores, que en esto, como hemos dicho, que hemos cerrado la ronda, es que está liderada por un fondo de capital riesgo francés, que es Quantonation, y está seguida por instrumentos del gobierno vasco y Ventures Capital del gobierno vasco como EASO y lo que es Petróleo y Uriarte. ¿Pasamos? Bueno, esto es todo. Básicamente la idea es, estamos nosotros trabajando con problemas reales, estamos trabajando con volúmenes de datos reales. Eso significa que en algunos casos tú tienes que hacer algún tipo de tratamiento previo si quieres utilizar puramente computación cuántica. No es así el caso de los tensor networks. Los resultados son excepcionalmente buenos y nos estamos codeando con lo que hay en este momento de mejor en el entorno de
computación cuántica a nivel de software mundial. Y seguramente lo superaremos en muchos de ellos, sobre todo en finanzas donde no tenemos otro tipo de partners. Bien, esto es, yo creo que me he ceñido al tiempo aproximadamente, no sé si me he sobrepasado o no. Y bueno, yo creo que pasaremos ya al siguiente caso. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Es el turno ahora de la ponencia sobre aplicaciones de la computación cuántica en la industria, de la mano de Ulises Arranz Cuellar, que como Managing Director de Accenture ha liderado el programa de Quantum Computing en Accenture. Adelante, Ulises. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por invitarme a esta sesión, muy interesante todas las ponencias y espero cumplir con el tiempo. Bueno, muy simple, ¿cuál es la situación que nos encontramos ahora mismo en el mercado? Y aquí hay mucho debate sobre cifras. Esto es una foto en este caso extraída de McKinsey, pero hay mucha discusión sobre las cifras. Como estáis viendo, pues las compañías que están invirtiendo más cantidad y que tienen los casos más prometedores, pues están muy bien representadas aquí, son temas de finanzas y energía. Y hay otras industrias avanzadas, sobre todo las aeronáuticas o las de automoción, que también tienen casos de uso muy claros, sobre todo ligados a temas de optimización. El plan que hay en cuanto a negocio, yo creo que se va a sobrepasar de largo. Antes hemos visto cifras que habla de 13 billones en el 2023. Solamente para el caso de Australia la previsión es alcanzar 4 billones y Australia, digamos, es un granito pequeño en lo que es el mundo de la economía global. Fijaros que la previsión va cambiando día a día porque lo que estábamos hablando ahora mismo de que el mercado era muy pequeño, ya estamos hablando de números que sobrepasan estas cifras. No simplemente deciros, y el mensaje aquí es, esto va a ir más rápido de lo que nosotros pensábamos. Y lo único que va a ser el detonante para dar el salto cuántico en la escala va a ser la disponibilidad de máquinas para ejecutar los algoritmos que ya se están construyendo. Bueno, ¿qué tipos de algoritmos son los que se están tratando? Aunque ya se han comentado muchos de ellos acá. Pues son temas de optimización, son temas de comunicaciones, son temas de criptografía, que también tienen bastante, digamos, impacto y bastante promesa en lo que es la resolución. Me parece que esto sigue sin pasar slides. A ver, ¿me podéis pasar vosotros los slides? Esto no anda. Perfecto. También se han comentado aquí temas de Machine Learning y de aceleración de los algoritmos de Machine Learning, que también están generando mucho debate y mucha promesa. Y todos los temas que tienen que ver con simulación, que antes hemos visto también ejemplos químicos. Por favor, ¿podéis pasar el slide? Aquí he puesto un slide muy sencillito explicando un poco cuáles son esos casos y la necesidad de qubits. Evidentemente estamos ahora mismo en rangos de 50 y tantos qubits que son más o menos estables en máquinas de puertas. En máquinas adiabáticas estamos hablando de 5.000 qubits, la máquina más potente actual, que es la que tiene o la liberó D-Wave recientemente y que está muy restringida en cuanto a su uso. Supongo que el gobierno americano se la está guardando. Pero fijaros que muchos de los problemas que hemos estado mencionando necesitan un volumen de qubits que hoy no somos capaces de obtener con máquinas, ¿no? Esto no quita que estemos ya desarrollando algoritmos para cuando las máquinas estén disponibles, que es otro de los temas que también se han mencionado. Fijaros que los casos que podrían estar más cercanos, como el de química, que estamos hablando de 200 qubits aproximadamente, o ya los primeros casos de Machine Learning que pueden ser aprovechables, por encima de 100 qubits, o los casos de optimización, donde ya se están obteniendo, como antes comentaba Enrique, soluciones interesantes con datos reales, pues estamos hablando de unos cuantos miles de qubits incluso en adiabáticos. Simplemente que os quedéis con la foto de que, aunque todavía no todos los casos que podemos programar están disponibles en las máquinas o disponibles con datos decentes más allá de un experimento con las máquinas actuales, veremos saltos importantes en la disponibilidad de máquinas que permitirán atender numerosos casos de uso que están ya preprogramados con saltos abruptos, ¿vale? El último slide, por favor, un slide hacia adelante. Aquí he querido poner algunos casos y he dejado empresas internacionales, muy bien representados con las empresas nacionales aquí, pero bueno, para que os hagáis una idea de los casos de uso que se están discutiendo, se están revisando a nivel internacional, que también son los casos que estamos visualizando aquí. Temas de Machine Learning, temas de búsquedas avanzadas, temas de ciberseguridad, en la industria, digamos, de bienes de consumo,
todo el tema de logística, que tiene una aplicabilidad brutal por el tema de optimización, la resolución de optimizaciones, todo el espacio, toda la zona, todo el área industrial de aeroespacio está invirtiendo terriblemente, todo el área de automoción está invirtiendo terriblemente, todas las grandes compañías ya disponen de ordenadores cuánticos y equipos de cuántica desarrollando sus propios algoritmos. La química y la farma ha visto representada, finanzas también lo hemos explicado antes, y en el sector de la energía también nuestro compañero de Resol lo ha comentado. El mensaje fuerza aquí es: todas las industrias están empezando a invertir en el análisis de las aplicaciones de los ordenadores cuánticos. Y creo que ya he agotado los 5 minutos breves. Si tenéis alguna duda, pues luego en los one-to-one pues lo agradecería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ulises. Muchísimas gracias a todos los ponentes de ambos bloques. Yo creo que ha sido muy interesante y ahora, como sabéis, tenemos el bloque de reuniones bilaterales para aquellos que hayáis solicitado y hayáis recibido vuestro planning de reuniones, y a continuación mi compañera Cristina os va a comentar las indicaciones técnicas para atender a estas reuniones bilaterales.